Hoy estamos aquí para hablar sobre México. México es un país muy querido en Barcelona, en Cataluña, en toda España en realidad. Para muchísima gente México ha sido un país que ha dado refugio a mucha gente que partió durante el exilio, durante la guerra civil y luego con la dictadura franquista y que sin embargo hoy está viviendo una situación dramática, una situación muy dura y desgraciadamente muy poco conocida fuera de las fronteras de México, ¿no? En los últimos años se ha producido una escalada tremenda de la violencia política, con más de 130.000 personas asesinadas, 29.000 desaparecidos, una realidad que si uno la piensa fríamente resulta incluso más dura que las que pudieron tener las dictaduras de Argentina o las dictaduras de Chile y que sin embargo es poco conocida, ¿no? Y nosotros sentíamos como ciudad que teníamos que devolver a México todo lo que México había hecho y que ahora tenemos un deber de poder dar refugio y sobre todo de dar un respiro a todos los familiares de víctimas, los periodistas que están siendo objeto de persecución por denunciar esta situación. Y precisamente hoy tenemos aquí con nosotros a Alberto Escorcia, periodista, bloguero, activista, una persona que ha estado muy involucrada en la denuncia de lo que ha pasado durante estos años. Estamos muy contentos de poder tenerlo aquí con nosotros en Barcelona. Y queríamos comenzar por aquí, Alberto. ¿Qué es exactamente lo que está pasando en México hoy? En México existe una guerra cotidiana que en los últimos 10 años se ha vuelto invisible. ¿En qué momento llegamos a que desaparezcan más de 10 personas cada día? ¿En qué momento llegamos a que mueran más de 100 personas cada día? Esas preguntas son las que hemos hecho, las que yo he hecho con mi trabajo, que de alguna manera es documentar lo que está pasando, hacerlo visible. Y es algo que no podemos permitirnos como comunidad en todo el mundo. No podemos permitir que un país esté desangrando de esta manera todos los días. ¿Tú cuándo comienzas con esta tarea de denuncia? ¿Cómo te involucras en eso? ¿Cómo te conviertes en un periodista, en un activista que participa en la crítica de lo que está ocurriendo en México? El proceso que tuve fue un tanto involuntario. Yo tenía un blog de tecnología donde hablaba del último teléfono, del último evento musical, pero viendo mi entorno y que los medios no cubrían lo que estaba pasando, yo y otros bloggers, que en 2009 hay una ola de bloggers, comenzamos a relatar lo que está pasando. ¿Por qué la gente salía en las calles a protestar? ¿Por qué la gente se rebelaba? Y sin darme cuenta, los últimos 5 años estoy escribiendo sobre lo que pasa en México. Porque tú incluso habías estado también por aquí, por Barcelona y por Madrid, ¿no? Viendo lo que había sido el fenómeno del 15M. Es decir, que no solo te involucraste, digamos, en México, sino también lo que estaba ocurriendo en otros países. Sí, justamente vine a cubrir el nacimiento del 15M y aquí me quedé un par de meses aprendiendo y viendo cómo la gente se autoorganizaba y cómo tomaba las plazas y cómo creaba procesos en red, que de alguna manera yo sabía y sentía que esto lo tenemos que aplicar en México. Y regresando a México es cuando me dedico con otras personas a crear este tipo de actividades en red, que es sin intermediarios, sin líderes, sin voceros. Y de esta manera es que hicimos un montón de cosas, como un mapa que documentaba a todos los desaparecidos en México, un mapa sobre el acoso sexual, un mapa sobre la compra de votos y un blog que unía todas las convocatorias a protestas para que de esta manera todos se unieran sin problemas de filiación ni nada. Pero obviamente, me imagino, esa crítica a los poderosos no resulta gratuita, ¿no? ¿Cuándo comienzas tú a tener problemas y cuándo comienzas a recibir presiones como consecuencia de estas denuncias que haces? Hay un parteaguas, es a partir del 1 de diciembre de 2012, cuando empiezo yo a tener problemas por hablar de lo que venía hablando desde hace muchos años. Mencionabas al principio que México ha sido un lugar de refugio. Todos mis profesores de la universidad eran exiliados argentinos, uruguayos. Viven en un barrio donde una gran parte de los exiliados de la guerra civil llegaron a vivir. Crecí escuchando todas las historias de la guerra civil española, de Argentina, de Uruguay. Y yo en algún momento presumía, hasta antes de 2012, que la Ciudad de México era un refugio. Y es justamente ese día cuando por primera vez el gobierno de la ciudad en mucho tiempo empezó a reprimir protestas, que ya había sido una conquista en no pedir permiso para protestar, que había sido una conquista que la policía ya no actuaba en la Ciudad de México y que ya no había detenidos políticos. Y a partir de ese momento es cuando, justamente el 1 de diciembre, el día que comienza el mandato de Peña Nieto y de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, es cuando yo recibo la primera amenaza por haber cubierto las manifestaciones en contra de la asunción de Peña Nieto. Ahí comienza y todo el 2013 es cuando empieza esta pesadilla.
Ahora, tú has situado estas denuncias dentro de un patrón más amplio que es el de la tecnocensura. Lo que un poco has venido a decir en todo este tiempo es que en México, y no solo en México, existe eso que se llama la tecnocensura. ¿Qué es exactamente la tecnocensura? Es algo que parece un poco de ciencia ficción, que cuando lo descubrí yo y otras personas que lo hemos documentado, nos sorprendía. Nos dábamos cuenta que sí existía. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque de pronto muchas convocatorias a protestas o actos de periodistas o lugares donde nos reuníamos, llegaba la policía. Entonces, después de analizar de que nadie filtraba la información, un periódico revela que han contratado un sistema de espionaje sofisticado en México, y a partir de ahí podemos inaugurar la era de la tecnocensura en México. Porque no solamente es el espionaje, sino es un ejército de personas, casi 75,000, que actúan en las redes sociales, enviando comentarios, amenazas, ataques, creando tendencias falsas de opinión en Twitter, por ejemplo, en los blogs, en los periódicos, y que ahora están empezando a amenazar activistas y periodistas. Y en el caso más reciente ya han escalado, ya hay ataques físicos a las personas que han sido atacadas. Entonces comenzó como una reacción, todos pensamos que es una reacción al movimiento 132 que se inició en la red, muy parecido al 15M, muy parecido a lo que pasó en Turquía y en Brasil con las protestas en la red. Y es una respuesta que creemos que el PRI y el gobierno de la Ciudad de México le temen a esta fuerza que es la gente informada a través de las redes sociales y que decide actuar. Entonces esta respuesta de tecnocensura y de espionaje es justamente para evitar y contenernos. Sí, efectivamente sorprende porque has dicho muchas veces que lo de la tecnocensura parece una historia de ciencia ficción, pero que es una historia muy real, con grandes empresas detrás. Y también lo que te he oído decir es que tiene una incidencia específica en momentos electorales, ¿no? ¿Cómo puede esta tecnocensura servir para impedir o para permitir que determinados candidatos puedan imponerse en una elección, por ejemplo? Hay dos momentos clave que traté de resumirlos. En 2009 Google se dio cuenta que cuando la gente empezaba a buscar que tenía fiebre, quería una aspirina o tenía dolor de cabeza, coincidía con brotes de enfermedades y concretamente con la crisis de influenza. En Argentina, Google hizo una investigación donde los resultados de búsqueda sobre los candidatos, Cristina Kirchner y los demás, coincidió con los resultados electorales. Y a partir de entonces se generó una industria de anticipar cosas según lo que la gente decía, buscaba y expresaba a través de las redes sociales y de internet. En 2012 en México ocurrieron cosas muy extrañas, que de pronto apareció este ejército de personas hablando muy bien de Peña Nieto en las redes sociales y aparecieron cientos y cientos de páginas hablando muy bien del candidato como una manera de incidir el voto hacia él. Y hace apenas unos meses el hacker Andrés Sepúlveda, colombiano, que ahora está preso en una cárcel de máxima seguridad, confiesa a la televisión de Estados Unidos que él fue contratado por Peña Nieto para justamente alterar la opinión pública, evitar que la gente votara por la oposición y para que votaran por Peña Nieto. Este tipo de cosas no solamente pasan en México, pasan mucho en Estados Unidos, pasan mucho en otros países y sí, es posible alterar los resultados electorales a través de la manipulación masiva de la información en las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales, al menos en México y en algunos países de América, ha desplazado a la televisión como medio de referencia. Y la gente cuando quiere comprar, votar o decidir algo, utiliza las redes sociales e internet para tomar esas decisiones. Y esta gente tan perversa que sabe que eso ocurre, genera miles y miles de opiniones para alterar nuestra decisión que debería ser respetada. En eso consiste la tecnocensura. Y hoy en día es en inducir miedo masivo. Hay un caso de una periodista que documentó que recibió 2000 amenazas en un solo día. Entonces ella cuenta que su teléfono sonando 2000 veces en un solo día fue el motivo para irse a Estados Unidos, por ejemplo. Y sin embargo, aunque las redes sociales pueden ser un instrumento de manipulación y de generación de miedo y de represión de libertades, también pueden ser un instrumento de resistencia, ¿no? Hoy mismo estamos aquí en el Parque de la Ciutadella, aquí en Barcelona, y estamos rodeados por los pañuelos bordados por las familias, ¿no? Por los familiares de víctimas, de asesinados y de desaparecidos. Y también gracias a las redes sociales tú pudiste como dar cuenta de eso que estaba ocurriendo en México. ¿Qué papel pueden tener las redes para denunciar lo que está ocurriendo y para construir nuevos caminos de libertad? Justamente este tipo de actividades se generan en las redes sociales. Son personas que se conocen entre sí, que antes eran desconocidos, pero que comparten algo muy importante, que es el dolor, pero también la esperanza de cambiar.
Y las redes sociales, a pesar de la tecnocensura que ya llevamos ya casi 4 años o un poco más de estas actividades en México, es importante que eso no ha bastado para detener a la gente. En 2014 se vieron las primeras reacciones de la gente en contra de este aparato gigantesco que no le bastó al Estado. Y justamente por los bordados es que yo me involucré en el tema de desapariciones en México. Fue verlo en un tuit, ver una foto de una amiga que estaba bordando en un parque de la Ciudad de México y luego ver a esta amiga con otras personas escribiendo sus nombres en Twitter y cada martes le dedicaban el nombre a un desaparecido. Para ese entonces eran 22,000. Entonces sumamos voluntades y creamos este mapa de desapariciones en México, que después ayudó a que las familias que no se atrevían a denunciar en las autoridades lo hicieran a través del mapa, y se empezó a llenar, se empezó a iluminar el mapa de México con estos 27,000 puntos que fueron los que fuimos registrando, y ayudó a que la prensa y periodistas independientes escribieran historias y por fin estos números tuvieran nombre, porque son personas. Me decías hace unos días que haber podido estar en Barcelona estas 5 semanas había significado efectivamente un respiro, pero que querías volver a México. Que querías volver a México, entre otras cosas porque entendías que mucha gente en México ya está perdiendo el miedo y que quiere pasar a la acción, ¿no? Por lo tanto, yo lo que quería preguntarte es eso, ¿qué mensaje después de tu experiencia lanzas a las generaciones jóvenes que se están involucrando también en la denuncia de lo que está pasando, lo que está pasando en México, y qué mensaje lanzarías también a la comunidad internacional? ¿Cuál debería ser el papel de la comunidad internacional en todo esto? Estas 5 semanas que llevo aquí, que debo agradecer a todos el buen trato que me han dado, me ha servido para algo muy importante en mi proceso, que es perder el miedo. Yo llegué con mucho temor, salí muy rápido porque escalaron las amenazas en mi contra, pero estando aquí me di cuenta que haciendo una suma de todas las acciones que he visto de toda la gente, de todo lo que he hecho yo y mis amigos y mis compañeros, es que justamente todos estamos en este proceso de perder el miedo y de dar la vuelta. Y lo que les puedo decir a todas las personas es que somos dueños de nuestro destino, que nadie, ni con amenazas, ni con censura, ni con espionaje, ni con compra de votos, ni con guerras, pueden ni tienen el derecho de alterar esa voluntad colectiva, que es decidir qué queremos en nuestros países, qué queremos en nuestras vidas. Y quiero volver justamente para seguir contribuyendo a ese efecto. Ahora que he recuperado aquí la confianza, yo tenía la idea de ya no seguir con mis actividades, pero ahora veo que hay gente que nos observa desde fuera de México, que nos está apoyando, y eso justamente le pido a la comunidad internacional, que no solamente miren a México como lo han visto en los últimos 10 años. La violencia no es normal, México no es un país de narcotraficantes. Esa es la imagen que se ha tenido los últimos 10 años, pero antes era diferente. Antes se podía viajar por la carretera, ir a la playa sin ningún problema, se podía vivir en la Ciudad de México. Y podemos volver a ese estado, porque yo lo vimos muchas personas, que nos ayuden conociendo lo que pasa e indignándose. Y concretamente aquí en la ciudad de Barcelona hay una estadística que son cerca de 100,000 ciudadanos españoles que han llegado los últimos 4 años a México en un exilio económico. También les afecta a sus hijos que están allá. Involúcrense, quizás ellos no les cuentan lo que pasa en la Ciudad de México o en México, pero es de suma importancia que el mundo esté observando lo que pasa, porque lo que está pasando en México es lo que puede pasar en todo el mundo. Las cosas que estamos viendo de violencia todos los días, asesinatos selectivos, la censura, es susceptible de ser exportable a otros regímenes. Y si lo detenemos en México, vamos a detenerlo en todo el mundo. No, la verdad, muchas gracias, Alberto, por habernos dedicado estos minutos. Estamos muy agradecidos, digamos, por todo esto. Barcelona es una ciudad que tiene la obligación, por muchas razones, de dar a los periodistas mexicanos, a los familiares de víctimas, un espacio de respiro por todo lo que está pasando, y que también tiene que hacerlo por su propio bien, porque la presencia de ustedes aquí en Barcelona también nos mejora a nosotros, nos hace estar conscientes de un fenómeno que, como bien explicabas, es un fenómeno global y que concierne a todas las personas que en este momento estén luchando por la ampliación de derechos, por la ampliación de libertades civiles y políticas básicas, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias, que sepan que Barcelona es una ciudad que va a estar observando a quienes vulneren estos derechos y sobre todo que nunca los va a dejar solos ni solas. Muchas gracias por la ayuda.